¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien. Una disculpa por el pequeño retraso, es que voy llegando y ya se me hacía que no llegaba. Ya estamos grabando, sí, ya estamos grabando. Este, a ver, ahorita déjenme checar algo. Estamos ya en la recta final, señores, señoras, señoritas. En la recta final. Ah, permítanme tantito. Estamos en la semana 9. Sí, en la semana 9. Ok, de acuerdo, estamos en la semana 9. Ahí por favor abran sus cámaras, por favor. Gracias a los que ya lo hicieron. Vamos a ver hoy el tema del matrimonio. Acuérdense que la materia es personas y familia. ¿Y cómo se crea la familia? Pues a través del matrimonio. ¿Sí? Digo, eso es lo que está como regulado en, en, en el derecho. Y es lo que está dentro de un marco legal. Y eso es lo que se suponía que era la forma más viable y correcta Abrir la cámara de ese man. de hacer las cosas. Entonces por eso es importante que analicemos muy bien este tema porque hoy en día se ha aparejado muchas situaciones al matrimonio, como el concubinato, como el amaciato, como la unión libre, como todo este tipo de cosas, como un divorcio, el divorcio incausado, que es muy fácil, por decirlo de alguna manera. Entonces son temas que de alguna manera han golpeado al matrimonio como concepto. Sin embargo, sigue estando en la ley como la medida o la forma de hacer las cosas que, que, que se ha comprobado que es la mejor forma. ¿Sí? Por eso es importante entenderlo, entender su concepto, entender cómo nace la figura del matrimonio, cómo está sustentada la figura del matrimonio y luego cómo fue evolucionando también en la historia. ¿Sí? Está muy interesante. Entonces, vamos a poner atención, vamos a ver esta parte. A ver, sigue llegando gente. Déjala, sigo, la dejo entrar. Y bueno, como les decía, esa es la parte final. Yo los felicito porque ya pasamos, ahora sí que vamos de bajada, pasamos la parte complicada. Logramos hacer el espacio que requerimos en nuestro día a día para poner atención y estar al pendiente de las clases. No me refiero nomás a la mía, a todos. Así hay que avanzar, ustedes van empezando, pero así hay que hacerle para cuando acuerden ya van a la mitad de la carrera. ¿Sí? Es muy rápido, como les dije, yo he estado con gente como ustedes que van empezando y a los que van terminando ya su examen final. Entonces, de que se puede, se puede. Bueno, ya no voy a hablar. Ahora vamos a hablar de la clase. Déjenme les comparto la presentación. Ok, decíamos matrimonio y los temas que integran este capítulo son los esponsales, o sea, los esposos, de ahí vienen los esposos,
Capítulo 2, evaluación y concepto actual del matrimonio. Capítulo 3, naturaleza jurídica del matrimonio. Capítulo 4, elementos esenciales y de validez del matrimonio. Capítulo 5, impedimento para contraer matrimonio. Nulidad del matrimonio en el capítulo 6. Capítulo 7, efectos del matrimonio. Y al final, capítulo 8, el concubinato. Esponsales. Es el compromiso, fíjense, es el compromiso de tomarse por marido y mujer, y la definición del Código Civil del Estado de Nuevo León, artículo 139, define a los esponsales como la promesa de matrimonio que se hace por escrito por un novio al otro y es aceptada por este último. Por consiguiente, los esponsales pueden hacerse por simple convicción y no requieren las formas solemnes de un contrato verbal. Antes estaba contemplado en la ley y era como un compromiso desde que se da, por ejemplo, si queremos interpretar esto a la costumbre que hacemos, es como cuando das el anillo de compromiso, que te comprometes, haz de cuenta que ahí es como decir, ya nos vamos a casar, pero originalmente ese compromiso, romperlo era un sacrilegio, ¿no? Tiene que haber sido por una cuestión muy grave para poderlo romper, ¿sí? Eh, la evolución y concepto actual del matrimonio. El matrimonio, se afirma que el matrimonio constituye la base fundamental de todo el derecho de familia, ¿sí? Podemos decir que el libro que estamos llevando, el compendio de personas y familia, básicamente nace del matrimonio, ¿sí? Básicamente nace del matrimonio y todo lo que provoca un matrimonio, ¿sí? Todo lo que provoca, la ramificación que se genera, los parentescos, los hijos, este, cuando hay herencias, cuando hay, etcétera, hay un montón de cosas que se van generando, ¿sí? Y por eso es ese libro, y por eso es el Código Civil, y por eso, porque de ahí viene casi todo, casi el 80% del libro deriva de un matrimonio, ¿sí? Para el derecho mexicano se ha modificado radicalmente este punto de vista, por lo que primero haremos referencia a la posición tradicional que formula Rugeiro en los siguientes términos. Fíjense bien, este texto que dice Rugeiro, que es un francés, jurista francés, dice: el matrimonio es institución fundamental del derecho familiar, porque el concepto de familia reposa en el matrimonio como supuesto y base necesarios. De él derivan todas las relaciones, derechos y potestades, y cuando no hay matrimonio solo pueden surgir tales relaciones, derechos y potestades por benigna concesión, y aún así son estos de un orden inferior o meramente asimilados a los que el matrimonio genera. La unión del hombre y de la mujer sin matrimonio es reprobada por el derecho y degradada a concubinato cuando no la estima delito de adulterio o incesto. El hijo nacido de unión extramatrimonial es ilegítimo y el poder del padre sobre el hijo natural no es patria potestad. Fuera de matrimonio no hay parentesco, ni afinidad, ni sucesión hereditaria, salvo entre padre e hijo. Una benigna extensión limitada siempre en sus efectos es la hecha por la ley de las relaciones de la familia legítima a las relaciones naturales derivadas de unión ilegítima, y ello responde a razones de piedad y a la necesidad de hacer efectiva la responsabilidad contraída por quien procrea fuera de justas nupcias. La artificial creación del vínculo parental en la adopción no es más que una imitación de la filiación legítima. Esta importancia y preeminencia de la institución que hace del matrimonio el eje de todo el sistema jurídico familiar se revela en todo el derecho de familia y se repercute aún más allá del ámbito de este.
Ese texto pues tiene un montón de años, capaz que tiene casi los 100 años. Lo voy a revisar. Pero así nació, eso es lo importante, así nació y así se pensaba en aquel entonces con respecto al matrimonio y con respecto a las relaciones extramatrimoniales, fuera lo que pasaba fuera del matrimonio, ¿sí? Entonces el matrimonio era como lo máximo, ¿sí? Que había en la ley, porque estaba contemplado en la ley, estaba dentro de un marco legal, ¿sí? Y todo lo que estaba fuera del matrimonio, pues era, vamos a decirlo así, muy mal visto, para acabar pronto. Pero poco a poco ha ido, ha ido ganando terreno, porque acuérdense lo que les decía, la ley lo que quiere es no dejar, porque para eso es la ley, no dejar a nadie desprotegido, ¿sí? Derivado de una relación, en este caso, aunque sea fuera del matrimonio, se empezó a ver que había muchos hijos, por ejemplo, sin registro, ¿sí? No había control de estos hijos que se tenían fuera de matrimonio, no había control de la gente que estaba teniendo relación fuera del matrimonio, entonces estaba creando un problema social muy importante. Entonces por eso empieza esto a ganar terreno, por decirlo de alguna manera, pero bueno, no lo quiero decir ganando terreno, sino que se le empieza a dar un marco legal, se le empieza a dar un sustento, se le empieza a dar una identidad, ¿sí? Entonces, todos estos hijos que estaban fuera del matrimonio, que no eran reconocidos y no eran como legítimos, se empieza a poner como que son legítimos porque se pensó, pues qué culpa tienen los hijos, ¿verdad? ¿Qué culpa tienen los hijos y los niños? Y si no los ponemos atención, pues vamos a crear estamos teniendo un problema social muy importante. Entonces, las cosas van evolucionando, para bien o para mal, pero van avanzando y evolucionando. Y hay que darle trámite a eso, no lo puedes dejar fuera, ¿sí? Entonces, ahora, eso por un lado. Ahora, por el lado de las relaciones extramatrimoniales entre adultos, este, quiero decir, dejando de lado los hijos ya se les dio el carácter de legítimos, aunque fueran fuera del matrimonio, pero falta ahora a la mujer, porque era la mayoría de los casos, tampoco la puedes dejar fuera y tampoco la puedes dejar desprotegida y no era justo que no se metiera un marco legal el tema de, por ejemplo, del concubinato, porque pues se empezó a considerar que también tenían derecho porque pues estuvieron con esa persona, con una persona y esa persona pues vivieron juntos y a lo mejor crearon hijos y a lo mejor crearon bienes y a lo mejor etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tampoco esa parte se puede quedar fuera. Entonces hay que darle una solución y hay que darle un marco legal, ¿sí? Entonces, hoy por hoy el matrimonio existe y tal como lo conocemos, pero también ya el concubinato es ya casi, casi, casi como lo mismo que el matrimonio. Simplemente no están casados por lo civil, ¿sí? Casi está aparejado. La diferencia prácticamente es que en el matrimonio, a la hora que hay un tema, algún problema, tú compruebas con tu acta de matrimonio que tú eres casado o que eres casada. Y ese papel vale oro y ese papel es prueba que no es refutante por de ninguna manera, ¿sí? No es refutable de ninguna manera. Entonces, esa es la diferencia. En el concubinato hay que comprobarlo con testigos, con pues sí, básicamente con testigos que certifiquen que la pareja ha vivido juntos, que tienen hijos, que viven como si fuera matrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Y a veces eso se tarda un poco y a veces hasta no se puede comprobar. Y hay cierta reglamentación, cierta regulación creada para eso, para que el concubinato sea válido. ¿Okay? Evolución del matrimonio.
En el derecho mexicano, a partir de la Ley de Relaciones Familiares del 9 de abril de 1917, se sustenta el criterio perfectamente humano de que la familia está fundada en el parentesco por consanguinidad y especialmente en las relaciones que originan la filiación, tanto la legítima como la natural. Por lo tanto, el matrimonio deja de ser el supuesto jurídico necesario para regular las relaciones jurídicas de paternidad, maternidad y patria potestad, ya que tanto los hijos naturales como los legítimos resultan equiparados, ya los hijos están igual que los que están fuera y dentro del matrimonio, ya están iguales, porque no puedes dejar desprotegidos a los menores. Afecto reconocerles en el Código Civil vigente los mismos derechos y deberes que mismos que serán sometidos a la potestad de sus progenitores. ¿Okay? Por eso, pues la exigencia, ¿no? Por ejemplo, de alimentos, de reconocer a los hijos, de que pueden heredar, etcétera, etcétera. ¿Okay? Y eso es miren, a partir de 1917, por eso estaba hablando de casi tenemos más de 100 años, yo creo, en este tema. Evolución sufrida en el concepto del matrimonio. Evolución sufrida en el concepto del matrimonio. ¿Cómo llegamos al matrimonio? ¿Cómo empieza el ser humano a relacionarse, a perpetuar la especie de una manera, podemos decirla, desordenada, y cómo fue cambiando hasta llegar al matrimonio? ¿Sí? A ver, no sé si hay mucha gente, ay caray, hay mucha gente esperando. Pero mañana a ver si está ya. No se me va. Ahí apaguen micrófonos, por favor, para que podamos escuchar todos, porque si me desconcentro. Apaga el micrófono, por favor. Isabel, por favor, apaga el micrófono. Si es tan amable. Promiscuidad primitiva. En las comunidades primitivas existió un principio, una promiscuidad que impidió determinar la paternidad y por lo tanto la organización social de la familia se reguló siempre en relación con la madre, de ahí el matriarcado. ¿Qué pasaba? Eran los grupos de antes, los primeros pobladores, y pues ahora sí que todos contra todos. Entonces no se sabía quién era el padre, o sea, la mamá no sabía quién era el papá, porque pues eran muchos, ¿no? Eran muchos, y de allá y de acá y de acá, y todo revuelto, y era un desorden, ¿no? Pero la mamá, con el instinto de madre, yo sé que son mis hijos, no me acuerdo, o quién sabe quién sea el papá, pero aunque yo creo que las mamás siempre saben. Yo creo que las mamás siempre saben, pero bueno, las mamás siempre cuidando a los hijos, de ahí nace esta palabra de matriarcado, ¿sí? El matriarcado es como la mamá manda, la mamá dice lo que se tiene que hacer aquí, yo los cuido, yo digo que comen, quién come primero, quién come al último, etcétera, ¿sí? De ahí el matriarcado que todavía existe por ahí en algunos puntos. Y luego pasamos al matrimonio por grupos. Este se presenta ya como una forma de promiscuidad relativa, pues por la creencia mítica derivada del totemismo, los miembros de una tribu se consideraban hermanos entre sí y en tal virtud no podían contraer matrimonio con las mujeres del propio clan. De ahí la necesidad de buscar la unión sexual con las mujeres de una tribu diferente. Entonces ya empezaban a ver, porque me imagino que se empezaban en la promiscuidad primitiva, se juntaban hermanos con hermanos y hermanas y etcétera y todo así, entonces a lo mejor salían, digo, no sé, a lo mejor salían hasta niños hasta enfermos, ¿no? Entonces, ya en el matrimonio por grupos empiezan como a evolucionar y ya no se casan dentro del mismo grupo, sino que buscan grupos externos a su clan, pues para que haya esa mezcla sana de perpetuar la especie, y bueno, empieza a haber orden en este tema.
y los matrimonios por rapto en una evolución posterior debida generalmente a la guerra y a las ideas de dominación que se presentan en las distintas colectividades humanas. Cuando alcanzan cierto desarrollo, aparece el matrimonio por rapto, en donde la mujer es considerada como botín de guerra. Esto pasó mucho en la Primera Guerra Mundial, en el 38 por ahí. Era permitido. Este, muchos de los americanos este, se traían a las mujeres de Europa o de Asia, América, porque pues, sabes que me gustas, vámonos. Y era como que, pues sí, este, un trofeo de guerra, como quien dice. Matrimonio por compra, se consolida ya definitivamente la monogamia, adquiriendo el marido un derecho de propiedad sobre la mujer, quien se encuentra totalmente sometida a su poder. Acuérdense los años 50, los matrimonios se podían, había que pagar, ¿verdad? En algunas familias de mucho abolengo había que pagar para poder casarse con la hija, para juntar los negocios, para juntar las fortunas, las inversiones, etcétera. Eran matrimonios arreglados, por decirlo de alguna manera, que hoy todavía existe, ¿eh? Existe mucho eso todavía. Y lo que conocemos ahora, el matrimonio consensual. El matrimonio se presenta como una manifestación libre de voluntades entre hombre y mujer que se unen para constituir un estado permanente de vida y perpetuar la especie. Tal cual. Consensual, ¿qué significa consensual? Que están de acuerdo ambas partes. Ambas partes están de acuerdo y no están forzados en su voluntad para contraer el matrimonio. Ahora sí, naturaleza jurídica del matrimonio y sus diferentes puntos de vista. Matrimonio como institución, matrimonio como acto jurídico condición, matrimonio como acto jurídico mixto, como matrimonio como contrato ordinario, matrimonio como contrato de adhesión, matrimonio como estado jurídico y como acto de poder estatal. Vamos a ver qué significa esto. Matrimonio como institución. En ese sentido significa el conjunto de normas que rigen el matrimonio. Número 2. El matrimonio como acto jurídico condición. Se define como el acto jurídico que tiene por objeto determinar la aplicación permanente de todo un estatuto de derecho a un individuo o un conjunto de individuos para crear situaciones jurídicas concretas que se constituyen un verdadero Estado, por cuanto que no se agotan por la realización de las mismas, sino que permiten su renovación continua. ¿Sí? Un matrimonio como acto jurídico condición, bueno, pues es que es un acto jurídico que deriva de una condición contractual, por decirlo así, pues de un matrimonio consensuado, donde una pareja decide unirse y genera todas estas variables que les he dicho. El matrimonio como acto jurídico mixto. ¿Por qué se dice mixto? Se distinguen en el derecho los actos jurídicos privados, los actos jurídicos públicos y los actos jurídicos mixtos. Los primeros, o sea, los privados, se realizan por la intervención exclusiva de los particulares y entre particulares, ¿sí? Por ejemplo, si yo hago un contrato de arrendamiento entre particulares, ¿sí? Yo le rento a mi compadre la casa de enfrente, por ejemplo, que es mía, pues es un acto jurídico privado, ¿sí? Y los segundos, los actos jurídicos públicos, eh, es la intervención de los órganos estatales por ejemplo, en este caso, un ejemplo por la intervención de los órganos estatales, cuando entre gobiernos, por ejemplo, se ponen de acuerdo. Por ejemplo, esto que está pasando de la reforma al Poder Judicial, pues son órganos estatales, o bueno, aquí en este caso federales, pero no deja de ser un acto jurídico público, ¿sí? Y los terceros por la concurrencia tanto de particulares como de funcionarios públicos en el acto mismo, haciendo sus respectivas manifestaciones de voluntad. El matrimonio es un acto mixto, ¿sí? O sea, tiene los dos, tiene el acto jurídico
privado y el acto jurídico público. ¿Por qué tiene los dos? Porque eh, es una decisión contemplada en la ley para casarse y por todo lo que genera. Y, y es un acto jurídico privado, porque es entre particulares. Pero al momento de intervenir el Estado en el matrimonio civil, ¿sí? Donde se genera el acta de matrimonio, pues interviene el Estado. Entonces por eso en ese acto jurídico se le llama mixto, porque intervienen las dos cosas, el acto jurídico público y el acto jurídico privado. ¿De acuerdo? El matrimonio como un acto ordinario. Esta ha sido la tesis tradicional desde que se separó el matrimonio civil del religioso, pues tanto en el derecho positivo como en la doctrina se ha considerado fundamentalmente como un contrato en el cual existen todos los elementos esenciales y de validez de dicho acto jurídico. Especialmente se invoca como la razón el hecho de que los contrayentes deban manifestar su consentimiento ante el registro civil. ¿Okay? Matrimonio como contrato de adhesión. Como una modalidad de la tesis contractual se ha sostenido que el matrimonio participa de las características generales de los contratos de adhesión, toda vez que los consortes no son libres para estipular derechos y obligaciones distintos de aquellos que imperativamente determina la ley. ¿Okay? El matrimonio como estado jurídico. Desde este punto de vista, el matrimonio presenta como una doble consecuencia la institución matrimonial y el acto jurídico que celebran las partes en unión del oficial de registro civil, pues constituye a la vez una situación jurídica permanente que rige la vida de los consortes y un acto jurídico mixto desde el momento de su celebración. Eh, aquí, hay aquí hay un pequeño video, vamos a verlo. Aquí hablan, ya en la Suprema Corte empiezan a ver, porque aquí, fíjense lo que dice aquí, desde el punto de vista del matrimonio se presenta como una doble consecuencia de la institución matrimonial y del acto jurídico que celebran las partes en unión del oficial de registro civil, pues constituye a la vez una situación jurídica permanente que rige la vida de los consortes y es un acto mixto desde el momento de su celebración. Lo que pasa es que aquí siempre se habla de que el matrimonio es un contrato, ¿sí? Es como un contrato que firmamos, donde hay derechos y hay obligaciones, ¿sí? Está firmado, está expresa la voluntad de las partes. Sin embargo, me quedé pensando, perdón. Sin embargo, la Suprema Corte dice que no es un contrato, porque en un contrato, cuando faltas al clausulado del contrato, pues hay una consecuencia jurídica, ¿sí? Y aquí en el matrimonio tú puedes estar faltando a las cosas y puede que no pase nada, ¿sí? Porque porque hay acuerdos y vas arreglando las cosas y es parte de la vida e interviene la vida inclusive. Entonces dicen, no, es que esto no es un contrato. Entonces aquí este video que vamos a ver hablan de eso precisamente, de esa diferencia de opiniones entre la corte y la parte del Estado que dice que sí es un contrato, ¿no? Miguel Carbonell se llama el señor que está, el abogado que está hablando, es un constitucionalista. Si pudieras, ¿qué le dirías a tu yo del pasado que está empezando a emprender? A mi yo del pasado solamente le diría, Pero, ¿cómo? Permítanme tantito, dejo de compartir y bueno, yo salgo de cámara, ¿okay? Porque es mejor. Perdón, me faltó hacer algo todavía para poder ver el video.
Pero, ¿cómo se es un extracto, ¿no? Pues para que estén listos. Aparte es cierto, tenemos una lluvia para después. Va. proyecta esto al tema del matrimonio? Es decir, el matrimonio tradicionalmente, a lo mejor a muchos de nosotros nos explicaron en la carrera, es un contrato civil, pero no lo entiende de esta manera la Suprema Corte. Y entonces, ¿cómo aplica la reflexión de la responsabilidad? ¿Qué nos puedes indicar al respecto? Exactamente, el matrimonio, a pesar de lo que muchos sostienen, la Corte no lo considera como un contrato civil, no lo considera como una relación estrictamente entre particulares, en donde se hacen mutuas concesiones o se establecen derechos y obligaciones tal cual acontece en un contrato de naturaleza civil. Más bien se considera que es una institución y que es un acto condición. A través de este acto condición, un caso individual se coloca dentro de una situación jurídica general previamente creada por la ley. Por eso es que los doctrinarios consideran incluso que por virtud del matrimonio una persona decide incorporarse a una institución previamente creada por una ley, que es la institución del matrimonio, pero no es un contrato. Sí interviene la voluntad de dos personas para incorporarse a esta institución, pero no es un contrato como tal. Dice al respecto la sentencia también que el matrimonio tiene esta especificidad que nos permite distinguirlo o distinguir como institución, como muy bien lo señalabas, de contratos civiles en virtud de que tiene aspectos, digamos, que tienen que ver con la vida privada de las personas, pero aspectos de interés público. Sí, evidentemente la institución del matrimonio da lugar a muchos aspectos de interés público, los menores, la subsistencia del vínculo matrimonial per se, el divorcio, en fin, todas estas son cuestiones de interés público, pero no es propiamente que constituya un contrato privado, eso no lo podemos concebir así. Y a partir de esta idea, tampoco podemos considerar que existe una responsabilidad contractual cuando se incumple algún deber matrimonial. Ahí está el engarce, ¿verdad? Entre el tema de la responsabilidad civil y esta concepción que la primera sala afianza, que por cierto ha sido materia de análisis en otros fallos de la propia Suprema Corte. Ya había venido trabajando con el tema del matrimonio. Exactamente, ya hay varios precedentes en relación con este punto, destacando que no es un contrato y que no puede dar lugar propiamente a una responsabilidad contractual. Porque si fuera un contrato al uso, digamos, un contrato como nos lo explican los civilistas en la doctrina tradicional, efectivamente tendría mucho sentido lo que destacabas, en el sentido de decir, bueno, pues si incumpliste un deber, pero un deber dentro del matrimonio, un deber casi conyugal. Exactamente. Eres responsable, me tienes que reparar, porque entonces, bueno, ahí la sala se separa, digamos, se distancia de esta visión y adopta una visión más vinculada incluso, yo diría, a derechos humanos. Hay una lectura constitucional y una lectura garantista. Así que quieres aprender inglés. Aquí tienes 3 mitos que son completamente falsos. 1, debes hablar mucho. 2, debes practicar escribir. Y 3, debes estudiar reglas gramaticales. ¿Quién mató? Perdón. ¿Sí vieron el video? ¿Sí se vio? ¿Se escuchó bien? Muy bien. Básicamente, como... Maestro, disculpe, no se escucha bien, se escucha mucho eco Mucho eco en el video. en el audio. Por eso, ¿el video se escuchó bien o no? Sí, igual se escuchaba el eco. Ok. Sí, de hecho ahorita lo estoy escuchando cuando tú hablas y... Bueno, pues una disculpa. Hay gente que tiene aprendido sus micrófonos, si los pueden apagar, por favor. Bueno, les explico el video. Básicamente lo que están hablando es que como un contrato tiene las mismas características que el contrato de matrimonio o del acuerdo de matrimonio, por eso estaban diciendo, y tiene los mismos elementos de validez que un contrato, por eso dicen, oye, pues entonces es un contrato porque son dos personas, el acta
perdón, el acta de registro civil que se firma del acta de matrimonio tiene los elementos esenciales de validez de un contrato. Entonces, ¿es un contrato? Pues no, no es un contrato porque no hay un clausulado como tal. Entonces, por eso se están ahí como peleando, por decirlo de alguna manera, los juristas, pero aquí la Suprema Corte, que es la que dice la última palabra, dice que no es un contrato. Ustedes se van a encontrar con este tipo de cosas conforme vayan avanzando en la carrera. Temas controversiales en los que se dirimen entre juristas estudiosos del derecho para ver qué se va a determinar y qué camino se le va a dar o qué valor se le va a dar a una opinión, a un desplegado jurídico, alguna ley, algún precepto, etcétera. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a eso y siempre es bueno verlos, revisarlos, escucharlos para que no nos cuenten y que de perdido sepamos de qué se está hablando. A lo mejor es un tema que no lo estamos viendo nosotros y no lo vamos a ver a mejor nunca, pero siempre es bueno saber más o menos lo que se está moviendo alrededor. ¿De acuerdo? Bueno, continuamos. Muy bien. De acuerdo a los artículos del Código Civil Federal, el artículo 1795, el 1798, el 1812 a 1834, dice: siendo el matrimonio un acto jurídico, tiene los mismos elementos esenciales de validez, como lo que les decía hace un momento, que son capacidad, ausencia de vicio de la voluntad, licitud en el objeto, fino condición del acto y firma cuando la ley la requiera. Entonces dice, en cuanto a los elementos esenciales de validez que tiene que tener el matrimonio, de existencia y de validez, de existencia, o sea, para que exista se me fue el nombre, para que exista, pues bueno, ahora sí que el matrimonio, que se dé el matrimonio, la figura del matrimonio, tiene que tener ciertos elementos de existencia, diferencia de sexo y unidad de personas. Todos sabemos que esto ya cambió, ¿sí? Esto era inamovible, ¿sí? Si no era así, no existía el matrimonio. Pero ya todos sabemos que esto ya cambió porque las cosas evolucionan, las cosas avanzan, etcétera. Y hay que darle, independientemente que esté mal o que esté bien, o que unos estén de acuerdo y otros no, hay que darle marco legal. No hay de otra, porque si no vamos a crear un problema social muy importante. ¿Okay? Consentimiento, que haya consentimiento para generar la figura del matrimonio. Consentimiento de las partes. Celebración, presencia de oficial de registro civil y 2 testigos. Esos son los elementos esenciales de existencia para que se pueda dar el matrimonio, ¿sí? De validez. Consentimiento libre y espontáneo de las partes, que no haya error, ni que haya sido a fuerza, ni que haya sido por rapto, ¿sí? Capacidad de las partes, que sean mayores de edad, ¿sí? Que sean mayores de edad ambos y que estén en pleno uso de sus facultades mentales, ¿sí? Formalidades anteriores, coetáneas y posteriores, o sea, todas las formalidades que pide la ley, como la presencia del oficial de registro civil, e intrínsecamente le interesa mucho, más no lo exige, pero le interesa mucho al Estado que también sea un matrimonio que se haya dado por la iglesia, ¿sí? De cualquier iglesia, de cualquier religión, que siga ese camino, porque el Estado, aunque no lo acepte, y porque no lo puede hacer, porque el Estado está como separado de la iglesia, pero sabe que es bueno, ¿sí? Socialmente hablando, es bueno. Okay. Vamos a hablar un poco de los impedimentos que había para contraer matrimonio.
En el artículo 156 se enumera 10 impedimentos para contraer matrimonio, previéndose en el artículo 235, fracción 2, que el matrimonio será nulo cuando se celebre concurriendo algunos de los citados impedimentos. Nulidad en el matrimonio. Existe nulidad absoluta y nulidad relativa. Se considera que la ilicitud en el acto jurídico se sanciona con la nulidad absoluta, que se caracteriza como imprescriptible, inconfirmable y susceptible de intentarse por cualquier interesado. En cuanto a la nulidad relativa, se acepta que tiene como causa los vicios de la voluntad, la incapacidad y la inobservancia de la forma. Se le caracteriza de dicha doctrina clásica como prescriptible, confirmable y solo se concede la acción de la parte perjudicada. Aquí en la nulidad absoluta, pues es cuando falta esta parte, ¿sí? Cuando se descubre posterior que no se dieron alguno de estas cosas, ¿sí? Entonces se da una nulidad total o absoluta. Y en la nulidad relativa es cuando de forma por desconocimiento, por ejemplo, no estaba el oficial de registro civil, por ejemplo, ¿qué más? A lo mejor alguno de las partes es menor de edad, por ejemplo, cosas de ese tipo, pero aquí, por ejemplo, dice en la nulidad relativa, se acepta que tiene como causa los vicios de la voluntad, la incapacidad en observancia de la forma. Se le caracteriza en dicha doctrina clásica como prescriptible confirmable. O sea, si por ejemplo, si se presumiere que la chica no se quiere casar, se le puede preguntar, o que no se quería casar, y se le puede preguntar, hoy te querías casar, o qué pasó, te obligaron, no te obligaron, no, es que yo pensé, bueno, ok, no hay problema. Se confirma el matrimonio, por ejemplo. O sabes que es que era menor de edad, bueno, pues no pasa nada, yo doy fe que todo está bien, ya me lo vas a cumplir la mayoría de edad, entonces se confirma. Si te quieres casar, si quieres seguir casada, o si quieres seguir casada, no, pues que sí, bueno, se confirma. Esa es nulidad relativa, ¿ok? De la nulidad relativa puede pasar a que sea válida. De la nulidad absoluta se acaba y se acaba, ¿ok? Son solo dos causas de nulidad absoluta, la bigamia y el incesto, ¿sí? La bigamia se caracteriza como una causa de nulidad absoluta de acuerdo al artículo 248 del Código Civil Federal. ¿Todos sabemos lo que es bigamia? Sí, ¿verdad? Matrimonio doble, ¿sí? El incesto, ¿sabemos qué es el incesto? Cuando hay relaciones sexuales entre familias en el primer grado, o sea, hermanos, por ejemplo. Incesto, parentesco de consanguinidad, o sea, de sangre, no dispensado, o sea, no acordado, no aprobado, anula el matrimonio. Por lo tanto, cuando se trate de un parentesco que no admita dispensa, como es el de la línea recta y el de la colateral, hasta el segundo grado. Esto es lo que actualmente está en el código. Es un poco lo que mencionamos acá, pero eso los quise poner. Es el artículo 156, impedimentos para contraer matrimonio. El parentesco de consanguinidad, legítimo natural. Impedimentos, el parentesco de afinidad de línea recta sin limitación alguna. Son impedimentos. El adulterio habido entre las personas que pretendan contraer matrimonio. El atentado contra la vida de alguno de los casados para contraer matrimonio. La fuerza o miedo grave en caso de rapto, subsiste el impedimento entre el raptor y la raptada mientras ésta no sea restituida al lugar seguro. La impotencia incurable para la cópula y las enfermedades crónicas incurables. ¿Alguien sabe lo que es la cópula? Cópula es tener relaciones sexuales de hecho. ¿Okay? Padecer alguno de los estados de incapacidad a que se refiere la fracción 2, el matrimonio subsistente con persona distinta a aquella con quien se pretenda contraer. Esos son los impedimentos para contraer matrimonio. Entonces, por ejemplo, les quería platicar así como comentario, como paréntesis. El número 7
la fuerza o miedo grave en caso de rapto subsiste en el impedimento. Nosotros conocemos, mi esposa y yo, a una persona, una chica que se casó, nos invitó a la boda y ahí estuvimos muy a gusto y se casó pues, con una persona conocida de allá por Montemorelos, Linares, General Terán por allá. Se casó con él, no más se casaron, fueron a luna de miel, etcétera, regresaron y esta persona encerró a la chica, la encerró en su casa y no la dejó salir como por 6, 8 años, así como dice aquí, como raptada. No tuvieron hijos, pero no salió en todo ese tiempo. Pareciera que era mentira, pero así es, no salió en ese tiempo y siempre como que le daba algo y ella siempre estaba como muy tranquila, como enferma, y él decía siempre es que está enferma, es que está enferma, que está enferma. No, estaba raptada, estaba prácticamente raptada y y bueno, finalmente pudo salir y fue ahí muy sonado a secretos a voces. Bueno, ahorita ya la chica está muy bien y ya parece que ya trae novio y ya parece que se va a casar, pero eso le pasó hace 15 años. Entonces, son cosas que pasan, pues por eso está aquí. De los matrimonios nulos e ilícitos son causas de nulidad de un matrimonio el error acerca de la persona con quien se contrae, que el matrimonio se haya celebrado concurriendo a algunos de los impedimentos enumerados en el artículo que vimos ahorita y que se haya celebrado en contravención a lo dispuesto en el artículo 97, etcétera. Se determina desde 3 puntos de vista, efectos del matrimonio. Se determinan desde 3 puntos de vista. Entre los consortes, o sea, entre la pareja, en relación con los hijos, o sea, la pareja en relación con los hijos y en relación con los bienes. Son los efectos del matrimonio, es lo que ocasiona el casarse, es lo que ocasiona, ¿sí? Entre consortes. Derecho a la vida en común, con la obligación... ¿Cómo lo vamos a hacer con niños? Perdón. No tiene práctica. Apaga el micrófono, por favor. Entre consortes, derecho a la vida en común, con la obligación correlativa de la cohabitación, el derecho a la relación sexual, con el débito carnal correspondiente, el derecho a la fidelidad, con la obligación correlativa impuesta a cada uno de los esposos, el derecho y obligación de alimentos, con la facultad de exigir asistencia y ayuda mutua. Con respecto a los hijos, para atribuirle la calidad de hijos legítimos, para legitimar a los hijos naturales mediante el subsecuente matrimonio de sus padres y para originar la certeza en cuanto al ejercicio de los derechos y obligaciones que impone la patria potestad. Y en cuanto a los bienes, la ley designa 2 vías bajo la separación de bienes y el de sociedad conyugal. Bajo el esquema de separación de bienes es dividir entre los consortes las propiedades adquiridas antes y después del matrimonio. Por el contrario, en el régimen de bienes mancomunados, los bienes adquiridos dentro del matrimonio son y serán de ambos consortes. Eso lo tenemos claro, ¿verdad? Bienes mancomunados y separación de bienes. Así como cuando se trata de parentesco de afinidad en línea directa, procede considerar que existe nulidad absoluta. O sea, cuando son parentesco de afinidad en línea directa, cuando es la familia en línea directa que se quieren casar, pues hay una nulidad, o que se casaron, hay una nulidad absoluta. Efectos derivados de la nulidad del matrimonio en los cónyuges con relación a los hijos y con relación a los bienes de matrimonio putativo. Tengo un video del concubinato, ¿lo queremos ver? Ya para cerrar. ¿Sí o no? ¿Quién dijo yo? Sí, Sí, maestro, dele. Ok, sí, profe. muy bien. Déjeme lo preparo. Hoy la charla es interesante. Ok.
Ok. Vamos a ver. Dejo de compartir. Cierro micrófono. Cámara. Hoy la charla es interesante en Hechos para Despertar. Le presento al abogado de casa, le presento a nuestro amigo Porfirio Ramírez y el tema de hoy interesante, Porfirio, bienvenido. Los derechos de la concubina, es decir, los derechos de la pareja cuando no existe un matrimonio de por medio. ¿Cómo estás, Porfirio? Gusto saludarte. Carlos, muchas gracias por la invitación. Por principio, a ver, ¿estoy correcto en la definición? ¿Eso es la concubina? Sí, la definición de concubinato, yo creo que para aterrizar el tema podríamos exponerla. El concubinato es la unión de facto o de hecho entre un solo hombre y una sola mujer que estando en aptitud de contraer matrimonio, es bien importante eso, en aptitud de contraer matrimonio, no lo han realizado conforme a términos de ley. ¿Cómo se comprueba el concubinato? ¿Cómo se da? ¿Cómo surge la vida jurídica? Siempre y cuando estas dos personas que están en aptitud de contraer matrimonio, como lo acabo de decir, pero no lo han hecho, vivan constantemente de forma como marido y mujer, permanente y pública durante más de 2 años. O la otra es que ya hayan procreado hijos, Juan Carlos. Entonces, con estas dos hipótesis nace la vida del concubinato. Acá lo importante es las consecuencias jurídicas de este concubinato, sobre todo para la concubina y los menores, que es bien importante. Te interrumpo porque hoy pareciera que de repente las parejas deciden no contraer matrimonio porque creen que con ello se evitan responsabilidades. Y es una tendencia hoy, es una tendencia Claro. muy, muy marcada. No, ¿para qué nos casamos? Porque al final del día, no, yo lo que no quiero es tener una responsabilidad, pero por lo que estoy entendiendo, haya o no haya hijos, hay responsabilidades a partir del momento en el que se determina esta unión. Exactamente, a partir de que surge la vida jurídica es, si no hay hijos, a partir de que estén viviendo 2 años permanente, constantemente y públicamente como marido y mujer. 2 años. 2 años, Es decir, continuos. a ver, y vale la pena subrayarlo. Sí. Los derechos surgen, las obligaciones surgen a partir de que una pareja lleva 2 años viviendo juntos de manera pública, Permanente y continua. permanente Y continua. O en su defecto hayan procreado hijos. O sea, no que pasen los 2 años, a lo mejor al medio año procrearon un hijo. Acá, ¿cómo lo acreditas? Tu concubina que no está viendo, señora que vive en esa situación, bueno, esto lo puedes acreditar ante un juez de lo familiar con una información testimonial o con las actas de nacimiento de los menores. Pero si no las tenemos, esa información testimonial hace las veces de tu acta de matrimonio. ¿Para qué? Para que tú tengas esos derechos a exigir. Derechos bien importantes, Juan Carlos. Tienes derecho a alimentos, obviamente, siempre y cuando no tengas otra forma de subsistir o de trabajar, siempre y cuando no hayas celebrado un matrimonio con otra persona u otro concubinato, y más allá tienes derecho inclusive como concubina o concubino a heredar. A ver, tocas otro tema bien importante. Hablas de él o de ella, es decir, los derechos y obligaciones son de los dos. Completamente. No únicamente hablamos de obligaciones para él y de derechos para ella. Ambos tienen derechos y obligaciones. Exactamente, ahí la ley lo que busca es esa equidad, ¿no? Esa igualdad de género ahora tan en boga en nuestra Constitución, en todas las leyes secundarias. Exactamente, tienes derecho a heredar sobre los bienes de concubino o concubina. E inclusive si el concubinato termina, también tiene derecho a alimentos. Acá lo importante es que la figura cambie en cuanto al matrimonio, porque una vez que termine ese concubinato, tú tienes derecho como concubino o como concubino a exigir alimentos a partir, bueno, de entre 1 año te prescribe ese derecho, es bien importante.
va más allá el concubinato, Juan Carlos. E inclusive, si vamos a pensar que una pareja está en concubinato y muere el concubino y la concubina se encuentra encinta, es decir, se encuentra embarazada, bueno, eso tiene también que hacerlo saber al juez una vez que haya fallecido el concubino durante los 45 días siguientes. ¿Para qué? Para que el juez tome las medidas y el menor que está por nacer, el producto, tenga ese derecho a la filiación del concubino y pueda heredar también y tener el derecho a los alimentos. Si es que hay una sucesión intestamentaria o un testamento, puede entrar ese hijo producto del concubinato, siempre y cuando hay que ponerlo de conocimiento del juez de lo familiar 45 días después. Y para las cuestiones hereditarias, tú también tienes derecho a que tú como concubina puedes heredar de tu concubino si que fallece o viceversa, como cónyuge, es bien importante. O sea, entras a un nivel de cónyuge para heredar, siempre y cuando que cuando tú, como concubino fallezca uno de los dos, tú estés viviendo en concubinato, es decir, no haya terminado el concubinato. ¿Cómo termina el concubinato? Como matrimonio puede ser por la muerte, por la misma separación de los concubinos, y esto también origina derechos y obligaciones de todo tipo, Juan Carlos. Entonces, aquí lo importante es saber que el establecer una relación de facto sí lleva a obligaciones y sí lleva a derechos. Completamente, exacto. Y luego por desconocimiento de la ley o qué derechos tenemos, sobre todo, que es el tema acá central, es que muchas veces es vivir y piensan que bueno, eso no trae consecuencias jurídicas. Claro que las trae, claro que la ley, la legislación civil reconoce esta figura, por lo mismo de que actualmente, como tú acertadamente lo acabas de comentar, se da mucho este tipo de uniones. Ojo, una cosa es que estén en aptitud de contraer matrimonio, ¿no? Si uno de los dos está casado, pues eso no es concubinato, ¿no? El concubinato, o si tienes un hijo fuera del matrimonio, pues tampoco es concubinato. Nacen otro tipo de derechos y obligaciones en cuanto al menor, pero no contra un concubinato como tal. Un concubinato es la unión de facto conforme un matrimonio, pero no hay un acta de matrimonio como tal, pero sí puedes subsanarlo a través de este juicio muy sencillo que se llama información ad perpetuum, una información testimonial ante un juez, te emite una resolución y con esa resolución tú tienes derecho a reclamar todas las obligaciones que tiene para contigo el concubino. Bueno, pues Porfirio Ramírez es nuestro abogado de cabecera, periódicamente se encuentra con nosotros hablando de temas como esto. Porfirio nos hace un ofrecimiento. Si usted necesita alguna asesoría jurídica sin costo, él se la puede ofrecer, él se la puede dar. Usted puede llamarle en este momento, él va a permanecer unos momentos en nuestro estudio, 893-77. Listo. A lo mejor querían escuchar el teléfono del abogado. Como que a los videos ahí están. ¿Qué les pareció? ¿Dudas, preguntas? ¿Todo clarísimo? Muy bueno. Qué bueno que le gustó. Muy interesante ese tema del concubinato. Digo, ahí lo dijo él, se está buscando la equidad y como cada vez hay más esta figura, pues la ley la reconoce y le da cierta regulación, pues para que porque genera derechos, ¿no? Ya de entrada está generando derechos. Entonces, pues bueno, ya nos pasamos un minuto, pero si tiene alguna pregunta, alguna duda, algo, aquí estoy, tenemos 2 minutos, 3 minutos, y si no, pues ya nos vamos a tomar un café y ya, pasa nada. Gina, adelante Gina, dígame, ¿qué se le ofrece? Profe, buenas noches. Ahorita que estaba diciendo que no podía ser como que obligado cuando se casaban, que eran menores de edad, yo tenía una duda, porque hace como 2 días me apareció, pues estos videos, ¿verdad? Que se han hecho muy virales de niñas porque en realidad son niñas, que se juntan muy jóvenes. Sí. O sea, se juntan, es decir, me tocó que era una que se juntó a los 12 años y la persona tenía 36. Hijos. Tuvieron hijos y hasta que ella cumplió los 18 fue que se casaron. Se casaron, exactamente.
Sí, pero por decir en la actualidad, o sea, eso no está como que penado con cárcel porque pues es mucho la diferencia de edad referente a que pues era una niña cuando se juntó con esta persona. sí, de hecho es una corrupción de menores, porque, pero no funciona, eso no funciona en automático, ¿sí me explico? Hay que denunciar. Entonces, si no hay denuncia, si no hay nada, pues ya. Y luego, ¿sabes qué es lo que pasa? Que en el sur de México pasa mucho Ujú. eso con pues con la gente que vive allá, ¿no? La gente originaria de allá, los indígenas y todo esto, pasa mucho eso es como una costumbre. Ahí está la niña, ya llévatela, ¿va? Como un acuerdo, y entonces hay esta problemática porque eh, eh, las etnias no quieren que intervenga la ley de nosotros contra la de ellos, porque ellos tienen sus propias leyes, sus propias costumbres. Entonces, siempre hay ese conflicto, ¿no? Pues le entramos o no le entramos, les decimos o no les decimos, los obligamos o no los obligamos, etcétera. Pero sí, sí, compañera, pasa muchísimo, desgraciadamente. O sea, me llamaba mucho la atención porque pues cuando lo vi, dije yo, pues, o sea, los papás, ¿dónde estaban? Y Claro, ella misma contestaba comentarios de que los mismos papás habían estado totalmente de acuerdo sí, cuando pasó eso. exacto. Y yo decía, pues no manches, o sea, pues es una niña y ahorita en la actualidad tiene que 22 años, 23, y esta persona ya está muy grande, pero ya tiene 3 hijos y hasta que ella cumplió los 18 años fue que se casaron. Sí, Yo decía, pero pues no puede intervenir, no sé, alguien que sepa, pero pues ella misma dice que se fue por voluntad propia. sí, eso es lo que pasa, entonces, este, poco se puede hacer, desafortunadamente. Ok, profe, muchas gracias. De nada. Jael o Yael, ¿quiere decir algo? Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. No Dígame. es nada respecto no es nada respecto a la clase, Ok. nada más para decirle, porque ahí me aparece que está fuera de línea en la plataforma de la UC, le mandé un mensaje. Ah, ok, ok. Traigo mensajes acumulados ahí, no he tenido tiempo de verlos, pero con mucho gusto, entre hoy y mañana en la mañana los reviso, con mucho gusto. Muy bien, maestro, gracias. Al contrario. Brenda Iracema, ¿quiere decir Sí, algo? soy yo, profe. Dígame. Lo que pasa es que yo tengo una duda. Bueno, yo soy maestra de educación inicial y yo estaba atendiendo a una mamá que quería, ahorita que tocó lo del concubinato, ella tiene más de 5 años con la persona, con su esposo. Ok, Entonces no le dio dinero y ella se quiso ir y yo le dije que no se saliera. ok. Porque ya ve que estábamos viendo la documentación y todo eso. Le dije, Sí, no, no te salgas porque a partir de 2 años tú ya cuentas hacer derechos con la persona, ¿verdad? exacto. Le dije que no se fuera y que fuera al DIF a hacer una, ay, no me acuerdo cómo le dije, ya se me fue la palabra, Ujú. para levantar, pues que se iba a ir con su mamá, pero para mí yo le dije que era preferible que no se saliera porque luego la iban a acusar de abandono de hogar. Exacto. Pueden acusar Sí, de o sea, hogar. si ella debe de manifestar la razón por la cual se está saliendo, si está en peligro o la agreden o etcétera, lo tiene que manifestar para que la persona a la hora que le reclamen algo que no diga, pues se fue sola, ¿verdad? Me dejó y se fue con otro, pues yo qué quieres que haga, ¿verdad? Por ejemplo. Pero Por ya, eso le dije que ella, ay, perdón, no, por eso, pero ahí ya se da la figura de concubinato. Él no está casado, supongo, por otro lado. no, Ok. pero ya tienen 5 años, hicieron, él, en ese tiempo hicieron la casa, la niña sí está registrada al Sí, nombre del. sí, o sea, todo normal, todo normal. Sí, pues la señora tiene derechos, ¿verdad? Tiene derechos. Si decidiera deshacer el concubinato, pudiera ella pedir que le den alguna pensión alimenticia o algo de eso. Si decidiera Sí, yo le dije terminar. que, ay, discúlpeme que lo interrumpa cada rato, profe. No pasa nada. Le dije que peleara
educación de la niña y a ella también le correspondía por los 5 años que estuvo con él de compensación. Claro, claro. Mientras tanto no se junte con nadie, porque si ella se llega a juntar con alguien, pues pierde esos derechos, nada más la niña quedaría con... Correcto, es correcto, y lo hiciste bien. Ok, bueno. Tengo aquí Judith García, ¿quiere decir algo? Sí, profe, buenas noches. Buenas noches. Bueno, mi pregunta es, ahorita que estamos viendo lo del matrimonio, ya ve que ahorita se da mucho lo de adulterio, infidelidad, todas esas cosas. Mi pregunta es, cuando, por ejemplo, si llegara a fallar el esposo, aún así de que pues ya se separaron y todo, los bienes entran a mitad y mitad o la mujer puede pelear para quedarse con todo. Casados. Casados. Hay que ver cómo se casaron primero, porque cuando te vas a casar, ahí manifiestas si te vas a casar por bienes mancomunados o por bienes separados, desde el principio. Si se casaron por bienes mancomunados, cada quien tiene el 50%. No importa que hizo uno o que hizo el otro, es el 50%, ¿sí? De lo que adquirieron o lo que generaron a partir de que se casaron, ¿sí? Y si es por bienes separados, pues es lo que generó cada uno dentro del matrimonio, es de ellos. Si el esposo solamente generó más que ella, pues es del esposo. Pero hay varias excepciones a la regla en ese caso particular. Si ella, por ejemplo, estuvo en su casa porque se quedó a cuidar a los hijos mientras él trabajaba y generó él riqueza, etcétera, 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 ella puede pelear que le den una parte, hasta inclusive el 50%, ¿sí? De lo que se generó, aunque estén por bienes separados, siempre y cuando ella no haya trabajado, ¿verdad? Porque se quedó cuidando a los hijos, etcétera. Hay varias cosas ahí. Es que hay un caso cercano, donde él se fue, pues sí, salió con otra persona afuera, o sea, se fueron como de vacaciones y así, y su esposa pues se quedó aquí con sus hijos. Pero pues ya tienen casa, carro y así, o sea, esa era mi pregunta, por si ella no puede pelear más que la mitad de lo que tienen. Sí, exactamente. Sí, eso, pues no le da más derecho a uno o el otro, es el 50% de cada quien. O sea, tampoco no aplica bueno, he escuchado porque pues la verdad no estoy muy bien informada, lo de abandono de hogar ni nada de eso. Sí. Lo que pasa es que a él le van a exigir pensión alimenticia, por ejemplo, o le pueden exigir pensión porque se fue, porque los dejó solos, etcétera, y a lo mejor tal vez pueda el juez, pero ya en un juicio, quitarle a él parte de ese 50% que él tiene, que le corresponde. O sea, gracias. El juez determina una cantidad, vamos a decir que la casa vale 500,000 pesos, por ejemplo, ¿sí? Y el juez determina que lo que le debe a la señora y a los hijos por haberse ido y lastimado, etcétera, etcétera, son 250,000 pesos o 200,000 pesos. ¿Cómo los vas a pagar? No, pues con tu 50% que le corresponde al señor. Entonces al señor le van a quedar nomás pues 50,000 pesos, ¿haz de cuenta? Y la señora se va a quedar con ese resto. Entonces, se dice muy fácil, no está tan fácil porque es una casa, tendrían que venderla, etcétera, o decirle que se fuera él, cosas así. Pero de entrada, no porque él haya hecho algo malo, le pueda quitar su 50%. Sí se casaron por bienes mancomunados. Ok, gracias. De nada. A ver, Nelson, ¿quiere decir algo? Ah, no, perdón. ¿Quién me falta? Alfredo, perdón. A ver, es que me bajan las manos y ya no sé. A ver, es Nelson, perdón. Adelante, Nelson. Nelson. ¿Qué tal, profe? Buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿qué tal, profe? Buenas noches. A ver, si una persona queda viudo, y en ese caso aplica también el concubinato,
qué derechos tendrían, porque ya con su viudo o con su viuda, al final de cuentas, tuvo unos derechos sobre casa, sobre pensión, y ahora con la nueva pareja, pues a lo mejor no le conviene casarse por el hecho de todos los beneficios que tiene de como enviudó. Entonces, ahí cómo lo ve la ley, ¿no? En el aspecto de que si ella o él quiere hacer en un momento una demanda, aparece ella o él exclusivamente como viudo, no como un concubinato, o cómo se podría hacer ahí, porque ahí estamos hablando ya de dos conceptos, ¿no? La persona viuda o viudo tiene que reclamar sus derechos de la persona que se murió, ¿sí? Tiene derecho a heredar, tiene derecho a pensión, tiene derecho a muchas cosas. Si ya se murió, pues básicamente lo que quedaría es que herede, ¿sí? Pero ese derecho lo tiene que hacer valer de ya, ¿sí? Y ella puede hacer su vida acá aparte. Ese derecho no se extingue, más porque es viuda, no extingue el hecho de que ella se vuelva a casar, digo que se junte otra vez con otra persona, pero tiene que hacer valer primero el derecho sobre la persona que murió. Sí, más que nada porque, bueno, por decir, ella recibía una pensión y no quisieron celebrar matrimonio por el hecho de que iba a afectar los beneficios que tenía de viuda hacia sus hijos. Ah, bueno, es que ese es un tema. Si recibe una pensión del IMSS, creo que las concubinas no reciben pensión del IMSS, ¿sí? Esa es una de las ventajas del matrimonio también. Cuando hay una viuda derivado del matrimonio, la pensión del IMSS es para la viuda, ¿sí? En el concubinato no sucede así. Entonces, pues tiene que, paso a paso, tiene que primero, como te digo, hacer valer el derecho por lo que te entiendo, murió el concubino y ella se quedó sola. ¿Y ella se quiere casar? No, ellos sí estaban casados. O sea, era un matrimonio. Fallece él, se queda ella, y ella tiene un concubinato ya de 10, 15 años, pero el hecho de que tenía hijos menores, decía, bueno, es que si me caso ya tengo otra, ¿cómo se le podría llamar? Ante el Estado ya estoy casada, ya no soy viuda. Entonces ella perdía, por decir de alguna manera, los derechos que tenía de la misma persona que falleció. Por ejemplo, la pensión. Correcto. Sí, o sea, es que mira, Sí. hay que entender, Sí, hay que entender la razón de las cosas. La pensión es para que la persona no se quede desprotegida, ¿sí? Ya se murió, tiene un derecho, se queda desprotegida, la pensión ahí va. Si se vuelve a casar, en teoría ya no ocuparía esa pensión. Pero yo, yo no he sabido. Sí, exacto. Es una pensión por viudez, entonces ya no tiene sentido, porque ya está casada. Es correcto, ya pasa a otra parte, ya no es viuda, ahora ya es esposa. Exactamente. Es correcto. Hay que tener cuidado con eso, pero sí es cierto. Ahora sí, la última. Gracias. De nada, al contrario. La última, Sergio Azuara. Buenas noches, maestro. Buenas noches. Lo que escuché en el último video que nos compartió, nada más para estar seguro, porque tengo varios conocidos en esa situación, de hecho, que vivieron en concubinato y la pareja pues se separa, ¿no? Sí. Ellos pues hacen valer lo de la pensión alimenticia para que les dé el chavo, ¿no? Pero cuando ellas se quieran volver a casar, ya no es válida la pensión. Sí, lo pierden. O sea, tiene el derecho la otra persona de ver al hijo o la hija, pero no a compensar económicamente ya. O sea, la pensión alimenticia al hijo persiste, pero si le estaban dando pensión alimenticia a ella también, se acaba. Ok, no, o sea, como que para el hijo nada más. No, para el hijo, si sigue siendo menor de edad, sí.
La pensión alimenticia persiste, ¿eh? Esa no se acaba. Persiste. Sí. Ah, ok. Solamente si no trabajó la concubina, por así decirlo. Sí, también eso tiene que ver, es una variable. Ok. Ok. Ok, gracias, maestro. Bueno, al contrario, pues bueno, vamos a dejarlo aquí. Yo sé que hay muchas cosas que comentar y platicar y muchas dudas. Son temas que se prestan para eso. Pero bueno, ya se acabó el tiempo. Nos vemos el próximo martes a la misma hora, ¿de acuerdo? Gracias, profe. Gracias, muchas gracias a todos. Gracias, profe, que descanse. Igualmente, gracias a ustedes.